Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que es el Spirit Statement. El Spirit Statement es, al igual que lo que hemos visto anteriormente, una serie de lineamientos o recomendaciones para poder, sobre todo también como para poder tener una claridad en la publicación, en el escrito, en la redacción de lo que viene siendo los ensayos clínicos, ¿no? A nivel doctorado, ¿por qué le repetimos mucho como esto de los ensayos clínicos? Bien, este doctorado es un doctorado enfocado al área de la salud. No necesariamente esto quiere decir que todo tiene que ser ensayos clínicos, pero el ensayo clínico sí cumple con algo muy importante, algo muy interesante, que es como los lineamientos de alguna manera como más requeridos como evidencia científica, ¿no? En algunos casos, algunos elementos muy propios de la parte experimental o del seguimiento, ¿no? Que nos llevan a la evidencia que se requiere. Ahora bien, ustedes pueden poner en su navegador, aquí lo voy a poner, que lo moví un poco, esta parte que es spirit-statement.org. Pueden ingresar a este apartado y aquí podrán ver las diferentes los diferentes o ligas a las que pueden acceder. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es entrar al checklist. Algo que es bien interesante de lo que es el Spirit es que hace mucho hincapié en que el trabajo se registre, y eso es muy importante. Es decir, que el ensayo clínico o el protocolo sean registrados en una base de datos. Aquí te recomienda que sea en el WHO, es decir, en la base de datos de World Health Organization. Esto quiere decir, o de la Organización de la Mundial para la Salud, ¿no? Eso quiere decir que da mucho hincapié a que quede registrado para que efectivamente se cuide la calidad del mismo y que otras personas vean qué tipos de ensayos se están ya registrando, ¿no? Como podemos ver aquí en el Spirit Checklist, pues obviamente tenemos también como diferentes pasos, como ya lo habíamos visto anteriormente con Strobe, con Consort, con el mismo app. Si se fijan aquí, pues lo primero que hay que hacer es como describir el título, que esto ya lo habíamos visto. Se tiene que identificar como el diseño de estudio, aquí es muy importante el diseño de estudio. La población, las intervenciones y obviamente si aplica como el acrónimo del ensayo. También viene como la sugerencia del registro y en dónde debe ser registrado, ¿no? Viene como la información que debe contener el registro y en las bases de datos, que aquí te recomienda que sea el de la Organización Mundial de la Salud. Es precisamente una base de datos específica para el registro de los ensayos. La parte del protocolo, ¿no? De la versión del protocolo, nuevamente haciendo mucho hincapié como en esta parte del registro. Si hay algún si está patrocinado o si hay fondos para estos ensayos, esta investigación. Esto es muy importante porque los ensayos clínicos, recuerden que este tipo de cosas también están en la iniciativa privada y es muy importante saber que no proviene o que no está o si proviene, que sea claramente identificable cuál es la finalidad de esto. Y obviamente el rol de los irresponsabilidades, ¿no? Esto es bien importante, es algo que a mí me gusta mucho y que actualmente se está retomando, que es los roles y las responsabilidades en la investigación. Entonces aquí también lo tiene Spirit, y que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Para que se identifique exactamente, para que se evite esta práctica de estar de las instituciones o investigadores de estar perteneciendo a investigaciones para cumplir con los requisitos, ¿no? Entonces no se trata de eso. Información del patrocinador y todas estas cosas. Pero bueno, acá lo importante es que también tendríamos la parte de la introducción, como ya lo habíamos visto anteriormente. Nos explica cómo tenemos que describir esto, que es algo que ustedes ya saben, ¿no? O sea, como es bien importante tener como el background del planteamiento del problema. Si se fijan, aquí ya les da como una estructura, ¿no? De los mecanismos, del conocimiento previo, que son los antecedentes, y de la necesidad del ensayo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está muy interesante. Acá también tenemos en la introducción
Tenemos pues obviamente la elección de las comparaciones. Recuerden que esto también se basa mucho, y por eso es muy importante las bases de datos, se basa mucho en ver qué ha sucedido en otros ensayos clínicos, en otras investigaciones, en otros experimentos parecidos o relacionados, para poder comparar y poder crear un cuerpo del conocimiento, ¿no? Pues bueno, aquí es interesante cómo viene también toda esta parte, y obviamente, como en toda introducción, una de las partes muy importantes son los objetivos. Se fijan, aquí ya nos viene cómo estructurar, incluso la hipótesis. Recuerden que la hipótesis no es meramente una respuesta a la pregunta de investigación, sino que la hipótesis también viene a ser una respuesta fundamentada en lo que se ha dicho y se ha evidenciado previamente. Entonces aquí tenemos como la hipótesis, los objetivos de estudio, los objetivos secundarios, que vendrían a ser como los objetivos específicos, y algunos otros objetivos que podemos hacer, ¿no? Recuerden que esto surge del área clínica, del área de medicina principalmente, ¿no? También aquí tenemos, como lo teníamos anteriormente, lo que vienen siendo pues obviamente cómo se establece el estudio, es decir, cómo, en dónde se hacen, si es en algunos otros países, los datos que serán recolectados, y al igual que en los otros statements, pues tenemos también los criterios de elección o los criterios de selección. Nuevamente aquí nos explica como los diferentes mecanismos que tenemos. Incluso algo también bien interesante de Spirit es que nos da por ahí ejemplos, y eso a mí me gusta mucho, también me parece muy apropiado, ¿no? Si ustedes logran como estructurar bien, como escribir como un control trial, aquí ustedes van a poder, no tendrán problemas en algún otro tipo de estudio, ¿no? Porque lleva información un poco más acotada. Entonces tenemos los criterios de elección, tenemos las intervenciones ya propiamente dichas. Recuerden que el diseño de investigación pues son los pasos para responder a esta hipótesis, o para comprobar esta hipótesis. Por eso es importante establecerla, y es algo que Spirit lo establece, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no?, cuáles fueron las intervenciones para cada grupo, y tenemos que decir cuándo fueron administradas también. Aquí también tenemos si hubo, esto es muy importante porque a veces no lo ponemos, ¿no?, como si hubo algunas modificaciones, porque recuerden que ya está registrado como el protocolo, e incluso hay otros organismos en donde lo podemos ver. Y bueno, si ya tenemos esta información, también tenemos que ver si hay algunas modificaciones que se hicieron al mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos como esta parte, ¿no? Recuerden que mucho de los del control trial también, que tiene que ver con ver qué pasa en una población y otra, y ver alguna modificación en algo muy particular. Entonces también es importante como identificar esto y tenerlo como muy en cuenta, ¿no? Tenemos también pues la adherencia a los tratamientos también. Esto es bien importante. Si se fijan, esto es muy específico de los tratamientos clínicos. Entonces, bueno, las estrategias y protocolos para la adherencia a los tratamientos, no solo es ponerlos, sino de hecho la evidencia es mucho también para abonar a que se dé esta adherencia, ¿no? Y este monitoreo. Recuerden que también tenemos como estos estudios de seguimiento. Y obviamente pues los cuidados que se han tenido, ¿no?, en la intervención. Esto es muy importante. Aquí viene lo que a nosotros en este momento pues nos interesa mucho, ¿no?, que es la parte de los resultados que se tienen, ¿no? Entonces tenemos que ver como las variables primarias y secundarias, qué resultados tuvieron, incluyendo pues los tratamientos, ¿no? Recuerden que esto es de la medicina, pero es también muy propio de ensayos clínicos en psicología, ¿no? Y a veces no lo hacemos como tan detallado, y pues se pierde mucha información importante. Para la nutrición pues también están muy apegados a esto, ¿no? Entonces aquí está, ¿no?, la relevancia y eficacia también aquí. Recuerden que es muy importante no solo ver si hay como una diferencia o una relación, sino que tenemos que tener como estos efectos o estos tamaños de los efectos, que también es propio de los metaanálisis, cuando ya tenemos información de las diferentes intervenciones que se han hecho, ¿no? Y pues bueno, toda la demás información que ustedes ya tienen, ¿no? Es decir, el timeline, que es como pues obviamente todo el proceso de selección y seguimiento de los participantes. Y aquí también hay un diagrama, como lo veíamos anteriormente en Strobe, ¿se acuerdan? Si no me equivoco, es en Strobe o Consort.
Y aquí también viene como ejemplos bien interesantes, ¿no? Miren, aquí tiene un ejemplo de los cuestionarios demográficos y de otras herramientas como el seguimiento, por así decirlo, clínico. También tenemos la estimación del número de los participantes, lo cual ya lo hemos visto, es muy importante. También ya a nivel de ustedes de doctorado ya tienen que tener claro que el tamaño de la muestra pues está alineada con el tamaño del efecto, y que también pues obviamente con el tamaño de la muestra en otras investigaciones similares. Entonces hasta aquí pues podemos ver que Spirit tiene efectivamente un checklist bastante preciso, ¿no? Entonces sí es una buena opción para identificar cómo vamos a reportar nuestros ensayos clínicos. Pero esto no exenta de otro tipo de ensayos, ¿no? A mí me parece que este tipo de lineamientos provienen de todo un trabajo que se hace en los diferentes países, en las task forces, por ejemplo, Estados Unidos, de Canadá. Viene también muy especificado cómo fue la implementación, ¿no? Por ejemplo, aquí está, recuerden que una de las cosas muy importantes, por ejemplo, en los ensayos clínicos y en cómo se define por el grado de aleatorización y la asignación de los participantes a los diferentes grupos. Aquí es muy importante también en el checklist de Spirit cómo se genera esta asignación, ¿no? Para evitar precisamente lo que son los sesgos. Y obviamente esto también lo vemos en APA, ¿no? El blinding masking, es decir, precisamente la asignación como ciega, ¿no? De esto. De hecho, muchas veces se dice que incluso este proceso de aleatorización incluso debe hacerlo alguien que no sea el experimentador, incluso aunque ya estemos como con el mismo proceso tratando de eliminar como los sesgos, pues también se busca que en la medida de lo posible el investigador tenga la menor posibilidad de intervenir con esta asignación, ¿no? Y bueno, vemos también aquí como la colección de los datos. Bueno, eso también es importante que lo tengan previamente a los resultados, cómo se planea recolectarlos, cómo se manejaron los datos también, ¿no? Cómo se codificaron, cómo se almacenaron, todo esto a ese grado de Spirit lo menciona. Por eso es que Spirit también puede llegar a ser como un apoyo para un documento, un reporte de un documento de calidad. Cubre como que todos los frentes en ese sentido. Y obviamente pues los métodos estadísticos. Aquí tenemos pues los métodos que utilizamos para analizar los datos, ¿no? Para probar esa hipótesis, para respondernos a esa pregunta. Y bueno, pues también recuerden que también hay análisis como adicionales, como en subgrupos. De repente tenemos información que queremos explorar un poco más, y bueno, aquí también viene la explicación de eso. Viene en otro apartado el monitoreo, pues monitoreo de los datos. Aquí también Spirit allá está como un comité para monitorear esos datos. Realmente muchas revistas ya te piden que incluso tus datos se suban a una base de datos, valga la redundancia, como lo viene a ser Mendeley, ¿no? También reportar los efectos adversos. Spirit, yo no uso tanto Spirit, pero de hecho yo no me ha tocado como que me pidan Spirit en particular en mis trabajos en específico. Pero sí lo he visto y sé que la iniciativa privada resulta ser importante. Y por último, pues obviamente las cuestiones éticas, aprobación ética, pues por eso aquí están los comités, el consentimiento informado, se demuestre que hubo las cartas de confidencialidad, declaración de conflicto de intereses, que esté bien estipulado el acceso a los datos. De manera general, pues la idea es que se metan a ver Spirit, que revisen en alguno de sus casos si tienen algún ensayo clínico, pues posiblemente sea relevante, e incluso puede ser que si sea un ensayo clínico, pues puede que se lo soliciten. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, que lo tengan en mente, sobre todo ustedes que están en el área de la salud, en la nutrición, medicina y psicología, un poco más en medicina y en nutrición, van a estar viendo como en algún momento o van a tener la posibilidad de ver o que les soliciten Spirit. Pero de manera general la idea es que ustedes se metan, analicen esta información, revisen y vean que en realidad pues también proviene como de mismo, tiene sus singularidades, bueno, tiene sus semejanzas con los otros lineamientos que hemos visto, pero sin embargo una cosa que Spirit sí tiene es que va un poco más allá en la profundidad de ciertos aspectos del ensayo clínico. Es como muy especializado en el ensayo clínico y busca como que quede muy claro todo el proceso, que sea realmente de alta calidad para que no exista ningún problema ni con el mismo, ni se ponga en riesgo a las personas, que esté todo muy claro y que se reporte todo con total claridad. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les resulte como interesante, como echarle un ojo a lo que es Spirit. Y pues bueno, cualquier duda quedo a sus órdenes, ¿no? Seguramente habrá
compañeros médicos investigadores que tengan un poco más claro el proceso, que les haya tocado estar más en el proceso. Pero pues se dan cuenta que mucho del proceso para ustedes no les va a ser ajeno porque ya lo han estado viendo, incluso ya lo han estado aplicando. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Bye.